Para el 18 de febrero de 1943, Alemania estaba perdiendo la Segunda Guerra Mundial. Para reforzar el apoyo al régimen, el principal propagandista de Alemania, Joseph Goebbels, daría un discurso a una audiencia especialmente seleccionada en el Berlin Sportpalast. El discurso fue diseñado para incitar al pueblo de Alemania a hacer sacrificios cada vez mayores, para prepararlos para la guerra total. Muchos de nosotros estamos familiarizados con estas palabras trágicas, pero lo que es menos conocido es el medio por el cual esta intensidad de emociones se aplicaría a la guerra. Goebbels continuaría delineando una serie de cambios radicales en las políticas diseñadas para orientar la totalidad de la nación, en lugar de solo sus industrias militares tradicionales, hacia el esfuerzo de guerra en el que cada ciudadano podría convertirse en una especie de soldado por sí mismo. De aquí en adelante, decretaría, hasta que los enemigos hayan sido expulsados del territorio del Reich. El pueblo alemán está en requisición permanente para el servicio del ejército. Los jóvenes irán a la batalla. Los hombres casados forjarán armas y transportarán provisiones. Las mujeres harán uniformes y servirán en los hospitales. Entre aquellos que aún no habían sido llamados al servicio, se les requeriría realizar ejercicios y prácticas diarias para prepararse para cuando, no si, fueran llamados a un glorioso servicio. Además declaró que los edificios nacionales se convertirán en cuarteles, los espacios públicos en talleres de armamentos, y que prácticamente todas las armas de fuego del país serán entregadas exclusivamente a aquellos que marchen contra el enemigo. Incluso los animales de la nación serían llamados al servicio, con cada caballo, excepto aquellos utilizados en la agricultura, requisados para transportar hombres y materiales para el ejército. Fue una guerra verdaderamente total, como el mundo nunca había visto antes. Excepto por una pequeña cosa. Goebbels no dijo nada de esto. Sí, pidió una guerra total, eso es cierto, pero estas otras citas no le pertenecen. De hecho, el lenguaje proviene de más de 100 años antes, durante la Revolución Francesa y la Levée en Masse. ¿Pude engañarte? Ahora sé honesto, no hay vergüenza en ello. Porque el lenguaje de la Levée suena, creo, totalmente único a lo que normalmente esperaríamos del siglo XVIII. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué tantas partes de las épocas revolucionaria francesa y napoleónica posterior se sienten tan diferentes a todo lo que vino antes? Especialmente las peores partes de todo, la violencia. ¿Por qué es que la historia militar durante este periodo de tiempo toma un cambio tan dramático y de hecho aterrador? Bueno, obviamente, hay mucho que entra en todo ello, pero uno de esos factores importantes detrás de todo es algo que los historiadores llaman la nacionalización de la guerra. Ahora, esto no fue solo un cambio de política repentino, no fue algo que solo tuvo lugar en Francia. Más bien, esta nacionalización de la guerra fue un proceso lento en la mayor parte de Europa durante cientos de años, durante todo lo que ahora llamamos la era moderna temprana. Y a diferencia de cómo usualmente pensamos en los avances en la historia militar, esto tuvo poco que ver con el avance de cosas como la tecnología de armas, que hasta este punto avanzaba bastante lento. Sabes, las herramientas disponibles para un ejército en 1700 eran más parecidas a las disponibles en 1800 que no. Al menos cuando lo comparas con, sabes, las diferencias entre, digamos, 1900 y hoy. Más bien, si queremos entender por qué la historia militar estaba experimentando cambios tan dramáticos, necesitamos mirar el campo más amplio de la historia, a la historia económica y política y social, entre muchas otras. Y comenzando con el surgimiento del Estado militar fiscal. Antes de la Revolución Industrial de mediados del siglo XVIII al XIX hubo la Revolución Agrícola. Nuevas técnicas de rotación de cultivos, cercado de tierras comunes y tecnología avanzada para diversos aspectos de la vida agrícola. En general, a medida que avanzamos a través de los siglos XVI, XVI y XVI, la producción de alimentos por habitante está expandiéndose, relativamente hablando, rápidamente. Los rendimientos agrícolas están aumentando sin necesidad de dedicar trabajadores adicionales a esa tierra. Los ingresos y la productividad nacionales, todo está en aumento. Y debido a todo esto, además de muchos otros factores, las poblaciones también están aumentando. Y dado que estos trabajadores no son necesariamente necesarios en la misma parcela de cordero que su familia había trabajado durante tantas generaciones, en cambio,
Estas poblaciones en expansión se están mudando a pueblos y ciudades. Están adoptando diferentes oficios y ocupaciones a medida que avanzan. Las economías nacionales e incluso internacionales están creciendo más y se están volviendo más complicadas. Y a medida que eso sucede, los estados que gobiernan esas sociedades también se están centralizando cada vez más. Donde una vez la mayoría del poder se ejercía y contenía a nivel local, cada vez más autoridad está siendo absorbida por un estado central, pasando del señor local al rey, pasando del magistrado local al parlamento nacional y similares. A medida que hay más dinero fluyendo a través de una economía, las políticas fiscales se están formalizando, al igual que los medios por los cuales un aparato estatal podría recaudar esos impuestos. Eso significa no solo recaudadores de impuestos, sino también un sistema judicial más grande para reforzar su autoridad. Significa más funcionarios públicos para rastrear el flujo de comercio y militares cada vez más centralizados para defender ese aparato estatal, tanto en casa como en sus intereses en el extranjero. Este periodo de tiempo, esta era moderna temprana, presencia el surgimiento de lo que el historiador John Brewer ha denominado el Estado fiscal militar, un aparato estatal cuya capacidad para una tributación sostenida y confiable de su población fue simultáneamente reforzada y también expandió su poder militar. A medida que estos estados se vuelven más ricos y, por lo tanto, capaces de operar fuerzas militares cada vez mayores bajo su control directo, en lugar de depender estrictamente de los ejércitos mercenarios, que eran tan comunes durante periodos de tiempo anteriores, entonces también se está expandiendo su capacidad para la guerra agresiva. Esta forma de gobierno cada vez más centralizada, con grandes poblaciones bajo una influencia más directa, y con control sobre cantidades de riqueza mucho mayores que nunca antes, y con capacidades administrativas más fuertes, comienza a crecer aún más en tamaño al subsumir vasallos y pueblos tributarios, o incluso conquistarlos directamente. Y eso sin mencionar el aumento de las empresas coloniales, que expanden aún más no solo la capacidad para el comercio, el valor del comercio, y también abren nuevos grupos de posibles trabajadores para estas naciones, sino que también requieren, nuevamente, ejércitos cada vez más grandes para defenderlos. La gran conclusión de todo esto es que todos estos ciclos se están reforzando entre sí. La economía creciendo más, el Estado volviéndose más centralizado, el ejército también volviéndose más centralizado y más poderoso. Cada uno de esos elementos está contribuyendo a todos los demás y a su vez retroalimentándose a sí mismo. El resultado de todo este desarrollo económico es que ahora hay más personas que son más productivas. Se dedica menos trabajo a la agricultura, y la riqueza de las naciones depende cada vez menos de la estricta propiedad de la tierra, más en redes comerciales sofisticadas con crecientes burocracias para apoyarlas. Los estados están creciendo más grandes y complejos, y su capacidad para ejercer violencia, tanto a nivel nacional como internacional, es más fuerte que nunca. Como parte de este proceso de centralización, a lo largo de la era moderna temprana, vemos grados cada vez mayores de estandarización dentro de las Fuerzas Armadas del Estado, donde una vez solo había un núcleo de tropas del hogar que eran apoyadas por mercenarios y levas feudales. Ya sabes, señores tales y tales decidieron apoyar al rey, levantando un regimiento y yendo a la guerra. Y todo eso. Bueno, ahora estamos empezando a ver ejércitos nacionales, permanentes cada vez más influyentes que están siendo, de nuevo, cada vez más entrenados, vestidos y equipados según un estándar nacional. Aún no es nada comparado con, ya sabes, lo que tenemos hoy, pero es más que nunca antes. Como probablemente lo expresaría el popular historiador Dan Carlin, no solo estas sociedades pueden dar un golpe más fuerte que nunca antes, sino que también pueden recibir golpes más fuertes y seguir en pie. Pero por supuesto, la era moderna temprana fue mucho más que solo la revolución agrícola y la expansión del comercio. Y si realmente vamos a entender qué estaba cambiando en el mundo de la historia militar, necesitamos mirar más que solo la economía, lo que nos lleva a la ilustración. Pero antes de continuar, es momento de una breve mención para nuestro patrocinador de este video, Exeter. Bien, todos. Este video ha durado más de lo previsto y se ha retrasado respecto a la fecha límite. La guerra de nacionalización es un asunto complejo. ¿Quién lo hubiera pensado? De todos modos, eso significa que vamos a pasar por este anuncio de manera rápida y sencilla. ¿Dónde está el pequeño Timmy?
No te preocupes por el pequeño Timmy. Está bien. Probablemente pelea contra los franceses en algún lugar. Estoy seguro de que estará aquí la próxima vez para saludar. Pero aquí está el trato, Jack. Carteras. Correcto. Me patrocinan otra vez. ¿Por qué? Por su genialidad y excelente producto. ¿Qué producto es ese, preguntas? Bueno, esa es una pregunta estúpida. Son carteras. Bueno, en realidad venden muchas otras cosas bastante geniales. Pero no es solo cualquier cartera. Es la cartera Exter. Quiero decir, ¿qué más podría ser? Mira esto, no tiene nada que ver con tu viejo y desgastado billetero de 2 pliegues. Ya ni siquiera puedes meterlo en tu bolsillo trasero. Es elegante, es moderno. Puede contener más de 12 tarjetas diferentes además de tu dinero. Y te protege de un intento de robo de identificación por radiofrecuencia todo el tiempo. ¿Tienes miedo de perder la cartera extra? Bueno, no lo harás, porque tiene una elegante tarjeta de seguimiento solar. Solo necesitarás unas pocas horas bajo el sol. Ponlo en la cartera. Solo procura perderlo. Apuesto a que no puedes. Solo tendrías que sacar tu teléfono, abrir la aplicación y rastrearlo. ¿Oh, mencioné a este pequeño? Sí, correcto. Botón acceso rápido a tarjeta. ¿No has oído hablar de ello? Sí. Solo la cima de la tecnología de carteras en estos días. Mira lo elegante que es eso. Tu cartera no puede hacer eso ahora, ¿verdad? Pero la cartera extra puede. Así que ve ahora. Visita el enlace en la descripción abajo. Usa mi código FBRANSON. Te prometo que es un descuento, no una solicitud. Y obtendrás hasta un 25% de descuento en tu pedido. Es una gran oferta. Es una gran cartera. Yo uso la mía literalmente todos los días. Y es una gran compañía, principalmente porque ellos, ya sabes, siguen volviendo y dándome dinero. Así que vayan a darles algo de amor y muchas gracias a Exter por patrocinar este video. Ahora vamos a hablar sobre la ilustración. Ahora no voy a pasar por todos los detalles de, ya sabes, lo que fue la ilustración en sí, porque la mayoría de las ideas grandes e importantes son bastante comprendidas popularmente. Ya sabes, Locke y Rousseau, Kant, no es que merezca ningún crédito. El único rebelde que ni siquiera merece ser mencionado por su nombre. En la era moderna temprana, el punto es que no solo está de moda pensar, sino que también es algo que más personas que nunca pueden permitirse hacer. Literalmente hablando. La gran cantidad de nuevos pensadores también podría explicar por qué tanto de ello era un sinsentido. Pero de todos modos, a medida que los ideales de la Ilustración se extendían por estas nuevas economías y estados centralizados, naturalmente la gente comenzaba a pensar en, bueno, la naturaleza del Estado mismo, sobre el papel del Estado y su relación con la sociedad que gobierna, sobre la naturaleza de cosas como el poder, los privilegios y los derechos. Lo que todas estas palabras realmente significan y de dónde se derivan, si es que lo hacen. Y así, a medida que estos estados se desarrollan económicamente y militarmente, también están desarrollándose culturalmente. Culturalmente están cambiando rápido. La idea de lo que es un estado, vaya, incluso la idea de un estado en sí, en lugar de simplemente la casa real y las propiedades que poseen, y la nobleza local que les debe lealtad, todo eso comienza a desarrollarse. La idea de la nación y el Estado como entidades separadas, la idea de la ciudadanía, de las obligaciones cívicas en lugar de simplemente las feudales, todo se está construyendo a lo largo de esta era moderna temprana, y todo en paralelo también con nuevos avances científicos, con un creciente interés en el mundo clásico, y, ya sabes, la filosofía griega y todo eso, en la historia, y los despertares religiosos, y los cambios, y todo lo demás. Y eso es, de nuevo, sin mencionar la expansión global, la exploración, los intercambios culturales internacionales, para mejor y para peor, y la construcción de imperios. Todo mezclado junto es el concepto de que la sociedad y la naturaleza humana misma son casi maleables, son cambiantes, son capaces de ser perfeccionadas a través de la aplicación científica de diferentes políticas. Si una sociedad desea purgarse de vicios, podría hacerlo a través de cosas como la educación en lugar de solo el castigo. La política pública como concepto es algo que no solo sirve para reforzar el estado fiscal militar, sino que sirve para beneficiar a toda la sociedad, a toda la nación. Ese es un concepto único, la nación. Es algo que empieza a surgir, lentamente pero seguro, en esta temprana era moderna. Aquí en el mundo de habla inglesa, tenemos una muestra de ello a través de cosas como las guerras civiles inglesas. Y llega aún más lejos a través de la Revolución Americana. Pero las verdaderas consecuencias de este nuevo estilo de pensamiento, todo se encuentra en lo que un profesor mío describió acertadamente como el orgasmo de la Ilustración, siendo la Revolución Francesa.
Fueron todas las glorias y todos los terrores del pensamiento ilustrado elevados a 11, junto a todos los cambios más obvios que puso en marcha. Hizo cosas como reorganizar completamente el mapa de Francia, siguiendo las líneas de este nuevo enfoque científico y matemático para gobernar la nación, en lugar de cualquier preocupación por las fronteras feudales históricas y similares. Creó un nuevo calendario basado en la revolución y la formación de la nueva república. Introdujo un nuevo sistema de medidas, no basado en ningún tipo de sistemas tradicionales, sino un nuevo sistema, puramente lógico matemáticamente. A veces, incluso oscilaría entre subsumir la autoridad religiosa bajo la del Estado, hasta erradicar completamente la religión dentro de la nueva república, e incluso crear una fe completamente nueva basada en ideales revolucionarios. Sé que es un resumen muy amplio de muchas ideas muy complicadas, pero en su esencia muchas partes de la Revolución Francesa buscaron reconstruir completamente Francia desde cero. Desmantelaría el antiguo régimen y crearía en su lugar una nueva sociedad utópica a lo largo de los llamados ideales ilustrados. Y hay de aquellos que se opondrían a tales medidas, especialmente cuando la joven república estaba bajo una amenaza tan grave tanto desde el exterior como desde dentro. La Revolución Francesa fue impulsada por, y avanzó aún más, los ideales del nacionalismo simultáneamente. Ahora el pueblo de Francia no eran simplemente súbditos de un rey, sino todos igualmente, compatriotas en este poderoso esfuerzo revolucionario. Ya no trabajaban para el beneficio de otra entidad externa. Más bien todos compartían las responsabilidades y los derechos de la ciudadanía juntos, como los antiguos atenienses. Y dentro de estos cambios dramáticos, entre las llamas ardientes de la pasión revolucionaria, se hizo rápidamente evidente que la supervivencia de este nuevo estado de ilustración, donde todos estaban juntos en esto, estaba bajo amenaza, porque incluso antes de la ejecución del rey, los ejércitos de Europa se estaban agrupando en su primera gran coalición para detener la revolución en seco. Esta invasión no sería una pequeña guerra por influencia colonial. No se lucharía en las fronteras sobre las tasas marginales de impuestos en los olivares, ni determinaría cuál de los tres candidatos idénticos tomaría el ducado de alguna pequeña provincia en Italia. Esta guerra sobre la revolución, era algo completamente nuevo. Significaría el fin de la revolución si perdían, el fin de este gran proceso orgásmico para crear un nuevo estado utópico. Fue, para la causa revolucionaria francesa, un conflicto existencial. Fue una guerra por la supervivencia, no solo para un rey o una familia, sino para esta nueva idea de nación. Y así, estos principios científicos, estos ideales de que cada ciudadano tenga una participación en el destino de la nación, se aplicarían a mucho más que solo la política educativa y las obras públicas. Estos ideales ilustrados se aplicarían al ejército. Así tenemos la levée en masse y tantas otras reformas que transformarían para siempre la forma en que se libraba la guerra en Europa. Se acabarían los días de pequeños ejércitos profesionales librando sus guerras desde redes de fortalezas y puestos avanzados por pequeñas ganancias coloniales. Ahora era el amanecer del ejército ciudadano, de incontables miles listos, capaces y sorprendentemente incluso a veces dispuestos a dar sus vidas por el país, por la nación. Y debido a todos estos innumerables cambios en las economías nacionales y en la diplomacia y todo lo demás, bueno, entonces por primera vez no solo estas poblaciones estaban dispuestas a dedicar este nivel sin precedentes de recursos nacionales y todo lo similar al esfuerzo de guerra, pero ahora también eran capaces de hacerlo, o al menos más de lo que nunca antes habían podido. Cada pedazo de metal extraído, cada pieza de comida cultivada, cada alma aún con aliento, todo ahora era un recurso mejor accesible que nunca antes, y lanzado al gran esfuerzo militar. La guerra, que una vez fue una cosa limitada de reyes y señores de la guerra con sus pequeños ejércitos, se había nacionalizado. Hasta que los enemigos hayan sido expulsados del territorio de la República, el pueblo francés está en requisición permanente para el servicio del ejército. Las palabras no solo suenan fuera de lugar para el siglo XVIII, durante gran parte de la era moderna temprana, habrían sido literalmente imposibles.
La idea de que los ejércitos podrían crecer tanto que naciones enteras podrían lanzarse a una lucha y perseverar a través de tantas guerras y tantas pérdidas como lo hizo Francia. Eso es un concepto ajeno para gran parte de la historia. Pero esta mezcla única de condiciones económicas, políticas y sociales en Europa, cuando se sometió a la cantidad justa de presión, resultó en algo nuevo y algo aterrador. No era exactamente la guerra total de la que Goebbels había predicado, de las guerras mundiales del siglo XX. Y desde luego, la aplicación del impuesto apenas era perfecta. Y podríamos hablar todo el día sobre, ya sabes, si están diciendo que todos son requeridos para el servicio militar. Bueno, ¿cuántas personas realmente se están aplicando a eso? Pero independientemente de esas preocupaciones prácticas, las semillas mismas, plantadas hace mucho tiempo a lo largo de la era moderna temprana, finalmente habían comenzado a echar raíces. Y por supuesto, poco después, con el surgimiento de la revolución industrial, y muchos otros desarrollos similares de centralización y mejoras en las comunicaciones y bla 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 bla. Bueno, esas raíces solo se volverían más profundas, más gruesas y más fuertes. Pero solo con todo ese contexto podríamos comenzar a entender, y realmente todo esto es solo el comienzo de un tema increíblemente complicado: la naturaleza de las guerras napoleónicas. ¿Y qué las hizo tan diferentes? ¿Qué las hizo representar el comienzo de una era verdaderamente moderna y la muerte de los antiguos regímenes? Ahora, obviamente, hay mucho más en las épocas revolucionarias y napoleónicas francesas que solo desarrollos puramente políticos y económicos y similares. La era moderna temprana, en su conjunto, vio todo tipo de desarrollos muy importantes e innovadores en cosas como las comunicaciones militares con, ya sabes, refinamientos en el uso de tambores y cornetas, y silbatos en los campos de batalla. Más tarde incluso cohetes y similares. Vio el uso de pólvora de mejor calidad, artillería más fuerte y pesada, sistemas de armas más estandarizados. Vio un aumento en la cantidad de entrenamiento y ejercicios más refinados para los soldados. E incluso hacia el final, vio el establecimiento de cosas como academias militares para entrenar cuerpos de oficiales cada vez más independientes. Observó una mejor atención médica y pensiones para los soldados después del servicio. Hay tantas cosas de las que hablar que son increíblemente importantes y vitales para entender las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas. La historia militar es vital para entender este periodo de tiempo. Y prescindir de este tipo de detalles es perderse un componente enormemente importante de ellos. Así como ignorar los detalles de cosas como, por ejemplo, las doctrinas ofensivas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, te dejaría con una enorme brecha de conocimiento para el siglo XX temprano. La historia militar es importante, tanto como cualquier otra forma de historia. Sin embargo, y me dirijo a mis compañeros nerds aquí, nosotros como historiadores militares no podemos enfocarnos solo en esos factores militantes, porque notarás que prácticamente todo lo que acabo de mencionar está directamente relacionado con algún elemento de la historia económica, social y política y todo lo demás. Para entender cosas como cómo operaban los ejércitos de esta era, necesitas entender la era en sí, no solo las formaciones y los nombres de los generales. Los diferentes elementos de la historia nunca ocurren en el vacío. Y esta idea de la nacionalización de la guerra no fue un solo evento catastrófico. Fue la acumulación constante de 1 millón de diferentes factores a lo largo de cientos de años de historia. Cada pequeño factor de economía, filosofía y actividad política, cada uno añadiendo unos pocos granos de polvo al gran barril que finalmente explotaría con la Revolución Francesa. Para entender esa explosión, necesitas estudiar los granos. Porque si pasas todo tu tiempo solo mirando la explosión ardiente, entonces solo aprenderás a apreciar su destrucción. Gracias a todos por ver, y especialmente a mis clases de apoyo en Patreon, porque es gracias a su apoyo siempre fiel que puedo llevar a cabo mi trabajo. Si te gustaría aprender más sobre ese trabajo y leer de una variedad de fuentes primarias sobre la era moderna temprana, entre otros periodos de tiempo también, entonces te recomendaría que visites mi sitio web nativoac.org. Y hasta la próxima vez, mi querido espectador. Soy y seguiré siendo tu más humilde y obediente servidor.
¡Tú!